momentos al inicio de este curso de capacitación sobre la ruta para el acceso a medicamentos de alto costo para enfermedades oncológicas y enfermedades raras o huérfanas. Este curso, esta capacitación, tiene como objetivo dar a conocer las vías y lo que representa el procedimiento de solicitud para la evaluación de tecnologías sanitarias de alto costo para enfermedades oncológicas y enfermedades raras o huérfanas, de acuerdo a lo que establece la ley número 31336, ley número 29698, sus reglamentos y las directivas sanitarias. Precisamente a través de las coordinaciones que han venido sosteniendo la Organización Civil Esperanza Centro y el Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, CETS, del Instituto Nacional de Salud, es como el día de hoy quien les habla, Milagro Serrano, moderadora y presentadora de este evento, que estará con ustedes acompañándolos en el desarrollo de esta capacitación de la ruta inicial para el acceso a medicamentos de alto costo para enfermedades oncológicas y enfermedades raras o huérfanas, que cuenta y está plenamente dirigido a médicos especialistas en manejo de enfermedades oncológicas y enfermedades raras o huérfanas, médicos, personal de salud, miembros de comités farmacoterapéuticos, tomadores de decisión de instituciones prestadoras de servicios de salud de la región Macrocentro. Saludamos, por tanto, a los representantes de Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima Región y Pasco, que estarán formando parte de esta capacitación. Vamos entonces a iniciar el desarrollo de nuestro programa para hoy y tenemos a continuación las palabras de bienvenida a cargo del doctor Luis Melchor Lorochero, director del Centro Nacional de Salud Pública del INS, quien en esta oportunidad nos acompaña en representación del presidente ejecutivo, el doctor Juan Carlos Velasco Guerrero. Doctor Lorochero, muy buenos días y bienvenido. Adelante. Muy buenos días con todas y todos. Quisiera, por favor, que me confirmen si me están escuchando. Se le escucha, pero un poco bajo, doctor, si pudiera levantar la voz o acercarse más al audio. Ay, a mí me enseñaron que no puedo levantar la voz porque es un signo de mala educación, pero lo voy a intentar. Bien, buenos días con todas y todos. Quiero hacerles llegar el saludo de nuestro señor ministro de Salud, el doctor Luis Napoleón Quirós. Asimismo, el saludo de nuestro presidente ejecutivo, el doctor Juan Carlos Velasco Guerrero, que en estos momentos se encuentra acompañando al señor ministro en una reunión en el Instituto Nacional de Salud San Borja, y por eso le ha sido un tanto difícil acompañarnos en esta inauguración. Soy el doctor Luis Loro, director del Centro Nacional de Salud Pública, y quiero, antes de darles la bienvenida a todos ustedes, comentarles algo que seguramente lo vivimos todos nosotros y que conversábamos aquí en una reunión de trabajo con el personal de la Secretaría del Centro. En el sentido que seguramente todos y cada uno de nosotros nos hemos visto expuestos a este camino largo, tedioso y a veces infructuoso de conseguir diagnóstico y medicinas para las denominadas enfermedades raras y huérfanas, así como también las enfermedades oncológicas. Siempre mencionaba que cuando uno, en mi condición de médico, diagnostica una diabetes, por ejemplo, lo primero que se nos viene a la cabeza es cuándo me van a amputar las piernas. Pero cuando uno le diagnostica una enfermedad oncológica, cualquier tipo de cáncer, lo primero que se me viene a la cabeza, y se le viene a la cabeza a los pacientes y a nosotros seguramente también, es cuánto tiempo me quede de vida. Y eso debe ser el punto de partida para tratar de mejorar el acceso no solamente a los servicios de salud, sino fundamentalmente a los medicamentos. Y hay necesidad de hacerlo, primero, porque son medicamentos que necesitan la aprobación de un ente superior, como son los centros de investigación tecnológica, y que muchas veces tardamos algún tiempo en aprobarlos. Y dos, porque son verdaderamente de altísimo costo y ningún presupuesto soportaría un tratamiento de largo aliento en caso de las enfermedades oncológicas. Y por eso se hace necesario afinar los procesos y las rutas
para poder acceder de manera equitativa, justa y oportuna sobre todo, porque dicen que justicia que tarda no es justicia. Entonces nosotros no podemos proveer a un medicamento cuando el pronóstico de la enfermedad oncológica ya avanzó demasiado y este ya es muy pobre. Entonces tenemos que crear procesos, tenemos que crear rutas ligeras que nos permitan llegar en el más corto plazo al objetivo final del paciente, que es tener acceso a medicamentos de calidad y efectivo. Estamos aquí un grupo de profesionales de la salud que seguramente también nos hemos preguntado por qué enfermedades raras y huérfanas. Porque son pocas y se le denominan huérfanas en el sentido común porque muy pocos o casi nadie lo toman en cuenta. Entonces eso es como el huérfano de una familia. Entonces, y aquí tenemos otra responsabilidad. El hecho de que sean pocos pacientes, que no tengamos la tecnología y los medicamentos para tratarlo, porque alguna vez desde su salud nos reuníamos con la Asociación de Pacientes de Enfermedades Raras y Huérfanas y nos decía, doctor, el primer paso es que no tenemos insumos para hacer el diagnóstico. Entonces, todo eso nos obliga a, estimados participantes de este curso, a que pongamos todo nuestro empeño para lograr mejorar estos procesos, repito, de acceso al diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras y huérfanas y de enfermedades oncológicas. La norma técnica necesita afinarse, pues la decisión inicial de acceder a este tipo de diagnósticos viene del médico tratante. Es allí donde debe empezar. Es el médico de primer contacto con el paciente quien sabe el diagnóstico y probablemente sospecha el pronóstico de sus pacientes. Y ahí debe empezar para luego que lleguen a nuestras dependencias acelerar esto con la finalidad, repito, de obtener mejores resultados. Yo quiero darle la bienvenida nuevamente a todos ustedes, a nombre de nuestro señor ministro y a nombre de nuestro presidente ejecutivo, a este curso que sé que va a obtener los réditos que se ha programado los organizadores y estaremos atentos a cualquier interponencia o cualquier comentario desde el Instituto Nacional de Salud. Tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias, doctor Luis Melchor Lorochero, director del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, quien acaba de brindar las palabras de bienvenida para la presentación de esta capacitación a nivel de la región macrocentro denominada Ruta para el Acceso a Medicamentos de Alto Costo para Enfermedades oncológicas, enfermedades raras o huérfanas. Vamos ahora a continuación a escuchar también las palabras de bienvenida por parte de la representación de la organización civil Esperanza Centro. Está con nosotros conectada la señora Zarela Quiñones Elices, presidenta de Esperanza Centro. Adelante. Muy buenos días con todos y todas. Es un honor darles la bienvenida al primer webinar Macrocentro de este año 2025 sobre la ruta para el acceso a medicamentos de alto costo para enfermedades oncológicas y enfermedades raras y huérfanas. Este espacio ha sido organizado con un propósito claro, que es el fortalecer el conocimiento técnico de los profesionales que tienen un rol decisivo en el acceso a tecnologías sanitarias. Nos dirigimos hoy a médicos tratantes, miembros de los comités farmacoterapéuticos y tomadores de decisión, quienes cumplen una función esencial en que los pacientes reciban terapias seguras, efectivas y oportunas. Desde la Asociación Esperanza Centro creemos firmemente en la importancia de articular esfuerzos entre pacientes, instituciones, comités y equipos asistenciales. El conocimiento y la correcta aplicación de los procesos son claves para reducir brechas, agilizar tiempos y asegurar un acceso más equitativo. Agradezco profundamente su presencia, su compromiso y su disposición a seguir perfeccionando los mecanismos que puedan transformar la vida de tantos pacientes y familias. Sean todos y todas bienvenidos. Muchas gracias por esas palabras también a la señora Zarela Quiñones Elices, representante o presidenta de Esperanza Centro, que precisamente conjuntamente con SET han estado en una permanente coordinación para poder llevar a cabo esta capacitación. Vamos ahora a entrar de lleno ya a lo que corresponde al rol de exposiciones previstas para esta mañana, y el primer tema considerado en la agenda es lo que representa
justamente esta ruta para el acceso a medicamentos de alto costo para enfermedades oncológicas y enfermedades raras o huérfanas. Tema que el día de hoy estará a cargo de la magíster Grace Mendoza Carrasco, politóloga del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud del Instituto Nacional de Salud. Mencionando antes para todos ustedes que ella es licenciada en Ciencias Políticas y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico. Se ha especializado en participación ciudadana, incidencia política y diseño normativo en el sector salud. Cuenta con 7 años de experiencia a nivel de instituciones públicas y privadas en trabajos para el diseño e implementación de proyectos sociales, evaluación de políticas públicas y generación de programas en formación. Ejerce la docencia y la investigación también en temas vinculados a economía política, métodos de investigación cualitativa y mixta y la toma de decisiones estratégicas. Actualmente se desempeña como responsable de participación ciudadana en el Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud del Instituto Nacional de Salud. Ella está ya con nosotros y le damos la más cordial bienvenida y los buenos días a la magíster Grace Mendoza Carrasco, politóloga del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud del Instituto Nacional de Salud. Buenos días. Buenos días, estimada Milagros. Buenos días a todos y todas. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Perfecto. Genial. Entonces, bueno, quisiera volver a saludar a todos y todas las presentes. Muchas gracias por su gentil espera, sobre todo a quienes vienen de las regiones de la Macrocentro. Estoy muy contenta de poder dirigirme tanto a especialistas, personal de salud, tomadores de decisiones, miembros del Comité Farmacoterapéutico de Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima Región y Pasco. Esta es la primera vez que vamos a hacer una actividad específicamente para la macrorregión y en coordinación con organizaciones de pacientes, por lo cual espero que realmente sea de su agrado y que pueda manejarles y pueda darles información adecuada para lo que requieren. Esperamos que no sea la primera vez, de hecho estamos coordinando con otras organizaciones también para poder continuar en este proceso. Entonces, vamos a iniciar esta presentación titulada Ruta para el acceso a medicamentos de alto costo para enfermedades oncológicas y enfermedades raras o huérfanas. Okay, vamos a iniciar yo les propongo 3 partes de esta sección. Vamos a hablar un poco sobre 2 órganos que van a estar escuchando constantemente en el momento de que inicien o profundicen en esta información, tanto como el CETS como la RENETS. Ahora vamos a entrar a ver ello. Luego vamos a ir a ver estas rutas de acceso a medicamentos en específico, tomando en cuenta el marco legal tanto de la ley de cáncer como la ley de enfermedades raras o huérfanas. Y finalmente vamos a ver nuestras directivas sanitarias que han sido aprobadas este año, que tienen que ver con la metodología. En esta capacitación tenemos asimismo 3 exposiciones. La primera la voy a hacer yo, y luego viene el doctor Meyer y cerramos con un tema de participación, así que en algunas partes yo les voy a indicar que eso lo vamos a profundizar en las siguientes exposiciones. Entonces, empezamos con estas 2 palabras que probablemente van a ir escuchando de manera reiterativa, CETS y RENETS. Como bien hemos escuchado las palabras del doctor Luis Loro, nosotros venimos del Instituto Nacional de Salud, específicamente del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, conocido como CETS. El CETS se crea a través del Decreto Legislativo 1504, que buscó el fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud, y se crea como una institución evaluadora de tecnologías en salud. Su objetivo es proporcionar herramientas y evaluaciones que permitan al Sistema Nacional de Salud, y esto es muy importante porque estamos hablando de todo el sistema de salud público en específico, y que puedan tomar decisiones informadas y efectivas para mejorar los servicios de salud ofrecidos ¿a quién? A la población, a los pacientes en específico. Entonces, nosotros somos un órgano de línea, dependemos del Instituto Nacional de Salud, que a su vez depende del Ministerio de Salud. Tenemos 3 subdirecciones, la de investigación de servicios de salud, la de guías de práctica clínica y la de evaluación de tecnologías
sanitarios. En ese momento, esta capacitación se centra en la subdirección de evaluaciones de tecnologías sanitarias, cuyo director es el doctor David Junta. Ahora bien, recuerden que estamos hablando del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, CETS, del INES. El CETS, también en el decreto legislativo 1504, se le encarga la coordinación de algo titulado como RENETSA. La RENETSA se crea en el año 2020, se conforma a través como una red, ahora vamos a entrar a eso, pero acá hago el link justamente entre estas dos palabras que les digo que vamos a escucharlas siempre, ¿no? El CETS coordina la RENETSA. ¿Y qué es la RENETSA? Es la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud, que está conformada por el CETS del Instituto Nacional de Salud, por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la DIGEMI, del Ministerio de Salud, por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, el IETSI de Salud, que probablemente lo conocen un poco más porque ya tiene algo más de 10 años de vida institucional, y recientemente, a través de una ley, la modificación de la ley, también es parte el INEM para temas oncológicos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la RENETSA? La RENETSA va a promover la colaboración entre estas instituciones evaluadoras de tecnologías sanitarias para desarrollar justamente estas evaluaciones prioritarias, ¿no? Va a fomentar el fortalecimiento de capacidades. El equipo que realiza estas evaluaciones de tecnologías sanitarias, más conocidas como ETS, son altamente capacitados y calificados para que puedan hacer este tipo de procedimiento metodológico que es complejo pero necesario. Asimismo, impulsamos la difusión y establecemos alianzas con otros organismos. Acá les estamos colocando la página web de la RENETSA. Tenemos ahí toda la información sobre los informes que hacemos, el marco normativo, etcétera, para que puedan acceder. Entonces, teniendo esta premisa tanto de lo que es el CETS como de lo que es la RENETSA, vamos a entrar ya de lleno a la ruta para el acceso a medicamentos, ¿sí? Entonces, hay dos palabras que yo he estado repitiendo, que es tecnologías sanitarias. Para esta exposición, solamente vamos a considerar tecnología sanitaria como un producto farmacéutico. Y aquí hago un poco mi disclaimer porque la definición es mucho más amplia y ustedes, como especialistas o personal de salud, lo manejan mucho mejor. En las normas, por ejemplo, en la norma de enfermedades raras o huérfanas, se considera también algunos dispositivos, los dispositivos médicos, también se considera ello en cáncer, pero también otros aspectos, por ejemplo, organizacionales o ambientales, como tecnologías sanitarias, cuya definición es mucho más amplia. Aquí, por fines de hacer la exposición un poco más sencilla y poder comprender las rutas que de acceso, que es lo que nos interesa en este momento, solamente vamos a hablar de productos farmacéuticos, ¿sí? ¿Para qué sirven entonces estas tecnologías sanitarias? Para esta exposición, medicamentos, buscan satisfacer las necesidades sanitarias individuales o colectivas de las personas sanas o enfermas. También buscan resolver problemas sanitarios y mejorar la calidad de vida de la población, que es finalmente lo que se busca. Ahora sí, y aquí me voy a quedar un ratito, porque aquí vamos a ver ya las principales rutas. Por favor, que las personas que están llevando el tiempo me avisan cuando esté a 10 minutos para poder considerarlo, porque aquí sí me voy a explayar un poco. Entonces, nos vamos a cuál es la ruta para el acceso a medicamentos de alto costo para enfermedades oncológicas y enfermedades raras y huérfanas. Hay dos rutas. Voy a iniciar por la del paciente. Grace, ¿y por qué existen estas dos rutas? Bueno, porque tanto en la ley de cáncer como en la ley de enfermedades raras o huérfanas ya se tienen estas dos rutas establecidas a través del reglamento y solo se da el debido cumplimiento a ello, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Digamos, hay un paciente, sea con enfermedad oncológica, con una enfermedad rara huérfana, cuyo médico tratante realiza una prescripción de un medicamento o de una tecnología sanitaria. ¿Qué debe pasar para que pueda acceder a este medicamento? Primero, la gran pregunta es, ¿está dentro del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, es decir, el PNUME, o no está dentro del PNUME? Si está dentro del PNUME, la dispensación del medicamento al paciente se realiza directamente. Ahora, ¿qué pasa si no está dentro del PNUME?
Si ese medicamento no está en el PNUME, se deriva al comité farmacoterapéutico correspondiente del año. Ahora, a evaluar el medicamento considerando si es un medicamento. A definir esto, el Ministerio de Salud, a través de resoluciones ministeriales, ha establecido el umbral de alto costo. Para el tema de enfermedades oncológicas son 9 UITs y para enfermedades raras y huérfanas 8 UITs. Si bien estos umbrales son de años anteriores, el Ministerio está actualizándolos, pero es lo que está vigente y lo que se trabaja y se considera. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si el medicamento no es de alto costo? No supera el umbral anual, no supera. Bueno, pasa una revisión dentro del comité farmacoterapéutico, esa evaluación la revisan y se aprueba. Si se aprueba, se compra y se dispensa el medicamento. Si no se aprueba, dentro del comité farmacoterapéutico culmina el proceso. ¿Ok? Hasta ahí no hemos salido de la IPRES, ¿no? Seguimos con su comité, con su médico y su paciente. ¿Qué pasa si el medicamento es de alto costo? Aquí sí viene lo que yo les explicaba antes, la famosa RENETS. El comité farmacoterapéutico remite la solicitud a la RENETS. ¿Solicitud de qué? De evaluación de tecnología sanitaria con enfoque multicriterio, si es que esta tecnología es de enfermedad oncológica o de enfermedad rara o huérfana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen sus reglamentos y algo que lo voy a explicar al final, las directivas sanitarias para su evaluación. Esta solicitud que es derivada a la RENETSA, luego se elabora una evaluación de tecnología sanitaria, nosotros lo denominamos en forma acotada ETSMC, y tras la aplicación de la metodología, que ahora vamos a eso, la RENETSA remite una recomendación de uso. Puede recomendar, digamos, favorablemente, o no recomendar su uso. Si no se recomienda su uso, no se puede entregar el medicamento, por lo tanto no se puede comprar. Y si se recomienda, pasa este informe a la IAFAS y a la IPRES solicitante. La IAFAS, bajo sus procedimientos establecidos en la norma, hará su costo-efectividad, su análisis de impacto presupuestal y comprará por los medios tradicionales o por MDA la tecnología sanitaria, logrando luego la dispensación del medicamento al paciente. Nosotros, como parte de SETS y el SETS que coordina la RENETSA, nos encargamos de este pedazo de acá, de todo el proceso. ¿Sí? Y nos parecía muy importante poder explicarles toda esta primera ruta para comprender que necesitamos del compromiso y el apoyo de todos los actores involucrados para lograr la finalidad que es la tecnología sanitaria, que yo les decía que finalmente es beneficiar la salud del paciente. ¿Sí? Entonces, Grace, ¿esta es la única ruta? ¿Siempre tengo que iniciar por un paciente? No. Ambos reglamentos, tanto de cáncer como raras o huérfanas, permite otra ruta, que es a través de la Autoridad Nacional de Salud. ¿Qué sucede? Dentro del Ministerio de Salud existen órganos de línea establecidos justamente para este tipo de enfermedades, ¿no? Que son los que ven las intervenciones estratégicas en salud pública. Estoy hablando de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer y de la Dirección de Enfermedades No Transmisibles Raras o Huérfanas, de PECAN y de NOT respectivamente. Entonces, la Autoridad Nacional de Salud, a través de sus órganos de línea competentes, hacen una priorización de las tecnologías sanitarias que por un tema de salud pública requieren de evaluación para que puedan ser entregadas a la población. Entonces, ellos realizan su solicitud, lo remiten a la RENETSA evalúa y emite igual una recomendación o no de uso. Si la recomendación no es a favor, culmina, y si es a favor, remitimos el informe con esta recomendación a la Autoridad Nacional de Salud y ellos, a través de sus mecanismos, comprarán por medios tradicionales o por mecanismos diferenciados de adquisición, llegando hacia la dispensación del medicamento. ¿Dónde interviene el SETS? ¿Dónde interviene la RENETSA? En este espacio otra vez, ¿sí?
Entonces, esta vía, por ejemplo, es la que ahora se está trabajando con la finalidad justamente que por un tema de salud pública se pueda llegar a entregar este tipo de tecnologías sanitarias. Magister Grace, Antes de... le aviso Sí, que quedas 7 minutos. perfecto, muchas gracias. Ahora me apuro. Entonces, solo quiero que se queden con una idea adicional, y es que las recomendaciones que emite la RENETSA son aplicadas para todo el sistema nacional público, es decir, sea subsector MINSA, subsectores salud, subsector nacional del Perú. Si la recomendación es favorable, ¿sí?, este medicamento o tecnología sanitaria puede ser comprado y dispensado al paciente en todo el sistema nacional público. Esa es la importancia y por eso hablamos acá de acceso, no solamente de evaluación, sino de acceso, porque es para todo el sistema nacional público, ¿sí? Entonces, Grace, me has hablado de la ruta de acceso, pero hay un tema que queda un poco en el aire. ¿Qué es una evaluación de tecnología sanitaria? Entonces, estos minutos voy a explicarles rápidamente qué hacemos en la evaluación de tecnología sanitaria. Es una evaluación sistemática donde intervienen distintos personal de salud, personas capacitadas para poder hacer esta evaluación, no solamente de los efectos que pueda tener la tecnología sanitaria, sino de otros criterios que son importantes y relevantes y que también están establecidos en la norma. Proporciona evidencia científica de calidad, es decir, se revisan artículos publicados que tengan que hayan pasado por todo un proceso y que tengan la calidad adecuada para poder tomarla como evidencia. Recuerden que acá se va a hacer un insumo para una toma de decisión que va a tener implicancia a un número de población importante. Entonces, nosotros trabajamos siempre en base a evidencia para la toma de decisiones. ¿Y por qué es multicriterio? ¿No? La norma te establece, me refiero a la ley de cáncer y a la ley de raras o huérfanas y sus respectivos reglamentos, en específico sus reglamentos, te indican los criterios que se deben considerar. Por ejemplo, carga de enfermedad, impacto terapéutico, perfil de seguridad, nivel de innovación, costo-efectividad, equidad, necesidades no cubiertas e impacto socioeconómico u otros que se definan en la normatividad. ¿Sí, Grace? Pero no, estos criterios, ¿dónde los encuentro desarrollados? Pues nosotros hemos publicado este año, después de todo un proceso de elaboración que fue bastante interesante de realizar y sobre todo muy enriquecedor, porque pudimos conversar y recibir las propuestas de organizaciones de pacientes, sociedades médico-científicas, para poder hacer esto, que son las directivas sanitarias de la metodología, tanto para cáncer como para raras y huérfanas, considerando que hay algunos aspectos metodológicos que se debían ajustar tomando en cuenta la propia enfermedad. ¿Sí? Entonces, estas directivas sanitarias te establecen cómo generas la solicitud, porque es la puerta de entrada, la revisión, el proceso metodológico, que es lo principal de estas directivas, y la recomendación. Para hacerlo pequeño, porque esta parte es súper valioso, pero requiere de otra exposición que ya nuestro coordinador metodológico es quien lo brinda, solamente voy a marcar algunos aspectos. La solicitud, que es la exposición que viene automáticamente después de mí, es generada tanto por los CFTs o por la Autoridad Nacional de Salud. Perfecto. Esto ingresa a la RENETSA lo revisa, lo asigna. ¿A quién? A las instituciones evaluadoras que conforman la RENETSA, de acuerdo a su priorización. Luego, inicia un proceso metodológico, que consta de 4 fases muy importantes. Uno, el ajuste y validación de la pregunta PICO, en el cual, en el ajuste de esta pregunta, se realiza la búsqueda, sistematización y análisis de las fuentes, y también, y ahí es importante, se realiza la entrevista al paciente por quien se hace la solicitud, a su familiar o cuidador o las organizaciones de pacientes. Esto yo voy a ahondar posteriormente, ¿sí? Luego se realiza una validación, y aquí el rol de los especialistas clínicos es muy importante. Eso también lo vamos a hablar en breve.
Luego pasa ya la evaluación y determinación del marco de valor, que se dividen en tres: el valor terapéutico, el valor económico y el valor social. Me detengo en el valor terapéutico. ¿Qué se ve allí? Perfil de seguridad e impacto terapéutico. Entonces, y carga de enfermedad, que son tres criterios. Entonces, aquí, en base a la información de calidad que se sistematiza, analiza, se realiza un balance. Este balance puede ser favorable, continúa con el proceso de evaluación, balance indefinido, que continúa con el proceso de evaluación, y el balance desfavorable. ¿Qué pasa cuando hay un balance desfavorable? En grandes rasgos, porque aquí tendríamos que ahondar mucho más, sucede cuando los riesgos los daños son superiores a los beneficios que te puede dar la tecnología sanitaria. ¿Sí? Cuando los daños son superiores, podríamos generar más bien un problema a las personas, es un balance desfavorable. Entonces, si el balance es favorable o indefinido, continúa el proceso hacia la evaluación y determinación del valor económico y simultáneamente a la evaluación del valor social. En el valor económico están los criterios de uso de recursos, impacto socioeconómico, mejor dicho, impacto socioeconómico, porque ahora han cambiado los nombres de acuerdo al reglamento, y costo-efectividad, ¿sí? Entonces, luego tenemos la evaluación del valor social. Aquí hay dos insumos importantes. Uno, que lo realiza el equipo metodológico a través de la sistematización y revisión, y otro, que es el informe de organizaciones de pacientes del valor social. Todo esto que les estoy diciendo ingresa a algo que le hemos determinado diálogo deliberativo, que es donde un conjunto de participantes, de manera dialogando, en consenso, llegan a emitir un juicio sobre el valor social. Y luego que se tienen todos los criterios evaluados y determinados, pasamos a la recomendación de uso, que puede ser recomendación de uso a favor, en contra o condicional. ¿Condicional a qué? A la aparición de nueva evidencia. Todo esto luego se condensa en un informe y se publica en la página web de la RENEXA. Disculpen por haber corrido esta última parte. Como les digo, esto es para ampliar y para hacer otro webinar para explicar la metodología más a fondo. ¿Sí? A grandes rasgos es ello. Acá yo les dejo los enlaces de interés, que son las directivas, ambas directivas que se han trabajado para cáncer, raras o huérfanas. Y con eso culminaría hasta aquí de mi parte. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la participación también para el día de hoy de nuestra primera expositora, la magíster Grace Mendoza Carrasco, politóloga del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud del Instituto Nacional de Salud. Vamos a continuación con el segundo tema previsto para la agenda de hoy que nos acompaña en esta capacitación. Saludando una vez más a todos los representantes de las macroregiones que forman parte de este encuentro para conocer más de esta ruta para el acceso a medicamentos de alto costo para enfermedades oncológicas y enfermedades raras o huérfanas. Y es el turno de presentar al doctor Meyer Elizalde Cama, coordinador de gestión de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, mencionando para conocerlo con mayor detalle que él es médico cirujano con una amplia experiencia en atención a pacientes con un enfoque integral, gestión de salud en instituciones públicas y auditoría médica. Se ha desempeñado como coordinador de gestión y también como coordinador de calidad en el Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud del Instituto Nacional de Salud, contribuyendo al otorgamiento del ISO 9001. Actualmente se desempeña como coordinador de gestión de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, conocida como RENEXA. Un gusto también saludarlo, doctor Meyer, y lo dejamos ya en uso de su presentación. Adelante, bienvenido. Buenos días con todos. Agradecer por este espacio. Espero que esta presentación pueda ayudarles un poco a aclarar las dudas que tal vez tuviesen acerca de las solicitudes
tanto para tecnologías sanitarias, para el tratamiento de enfermedades oncológicas y el tratamiento de enfermedades raras o huérfanas. Bueno, anteriormente ya lo han comentado. Acá vamos a profundizar un poco el tema del marco normativo que dan origen a las solicitudes en ambos marcos, tanto para lo que son enfermedades raras y huérfanas como para enfermedades oncológicas. El marco normativo que establece el origen de una solicitud para lo que son enfermedades raras, para enfermedades oncológicas, lo establece el reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, exactamente en los numerales 13.4, 13.7 y la 15ª disposición complementaria final. En la 13.4 establece la solicitud de manera excepcional. Esta se establece cuando el médico tratante indica que es una situación de emergencia, por lo cual se hace esta solicitud. La otra es una solicitud, se podría llamar de una situación usual, que es donde el médico tratante identifica la necesidad del uso de una tecnología sanitaria que no está en el PNUME, y lo cual lo deriva esta solicitud al comité farmacoterapéutico de su establecimiento de salud. Además, también esta 13.7 establece la ruta para que estas solicitudes sean derivadas de la DGESP. Y la 15ª disposición complementaria final establecía la ruta para el uso de tecnologías sanitarias, en tanto se aprobaba lo que es el documento para la evaluación de tecnologías sanitarias, pero esto actualmente ya no se usa porque ya hay un marco normativo para la evaluación de tecnologías sanitarias. Y finalmente, el documento que establece la metodología para la evaluación de tecnologías sanitarias para este tipo de enfermedades es la Directiva Sanitaria 02. Para lo que es el marco normativo de lo que es enfermedades raras y huérfanas, igual tenemos la ruta también establecida en el reglamento de la ley 29698, exactamente en el literal B del número 9.1, que también acá da la ruta para solicitudes en situación usual, que son cuando el médico tratante identifica también la necesidad de usar de una tecnología sanitaria que no es el PNUME. Y el otro es igual, que es la 9.13, que también da esta ruta de manera excepcional cuando se identifica una necesidad de emergencia y se requiere el uso de una tecnología sanitaria que no está en el PNUME. Y el 9.3, que establece la ruta para la solicitud que son dirigidas de dígitos. Igual, acá también se tiene una directiva sanitaria que establece la metodología para la evaluación de este tipo de tecnologías para las enfermedades raras y huérfanas, que es la directiva sanitaria 0. Y acá, como he visto anteriormente, y también en la anterior ponencia se ha visto, acá podemos conocer dos actores principales que pueden hacer una solicitud de una tecnología sanitaria que no está en el PNUME, y además que es de alto costo. Uno son los comités farmacoterapéuticos de los establecimientos de salud, y el otro es la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, que puede ser dentro de estos de PECAM o de ENOT. Las consideraciones que debemos de tener es que los comités farmacoterapéuticos que pueden realizar una solicitud para lo que es una enfermedad oncológica deben tener un servicio oncológico, y lo que son los establecimientos de salud para el tratamiento de enfermedades raras y huérfanas deben tener una cartera de servicios de prestaciones relacionadas al diagnóstico, tratamiento de pacientes con enfermedades raras y huérfanas. Acá es un punto importante que, si bien ambos decretos establecen que el comité farmacoterapéutico deriva la solicitud a la RENETSA, es importante reconocer que esta solicitud representa una posición institucional del establecimiento de salud, por lo que esta debe ser defendida por la máxima autoridad del establecimiento de salud. Dentro de los requisitos que tenemos, vamos a diferenciar en dos, que son los requisitos generales que toda solicitud debe contener. Lo que es para enfermedades raras, para enfermedades oncológicas, se tiene el anexo 1, formulario de solicitud de evaluación de estrategias sanitarias para medicamentos oncológicos de alto costo, únicamente. Y lo que es para enfermedades raras y huérfanas, se tiene dos, que es uno, el documento que acredite una junta médica previa, y el otro es el anexo 1 también, el anexo 1 de esta directiva, que es el formulario de solicitud para ETS, para medicamentos de alto costo, para enfermedades raras o huérfanas. Ambos anexos están contenidas en las directivas correspondientes que se puede acceder. Además, también está en el GOP, que más adelante las vamos a ver.
Como anteriormente ya lo he mencionado, hay en los casos excepcionales, que era el 13.4 del reglamento de la ley del cáncer y el 9.3 del reglamento de enfermedades y huérfanas, donde establece que se puede, de manera excepcional, en caso se requiera el uso de una tecnología sanitaria para un estado de emergencia en un paciente, esta solicitud del médico tratante es derivada del comité farmacoterapéutico. El comité farmacoterapéutico, dentro de lo que indica la 540, la acción ministerial 540, hace la evaluación, y si esta da el visto bueno, o al momento de evaluación corresponde, inmediatamente puede derivar a la DENETSA la solicitud, en tanto puede hacer el uso de esta tecnología sanitaria. En este caso, además de lo otro mencionado, que son los anexos 1 para ambos casos, también debe adjuntarse lo que es una copia de la solicitud de autorización para la utilización de medicamentos no considerados en el PNUME, copia del informe técnico de medicamentos no PNUME, y una copia del informe de evaluación del comité farmacoterapéutico. Estos documentos se encuentran, todo el procedimiento y también estos documentos se encuentran dentro de la norma técnica en salud en 091, que establece la utilización de medicamentos no considerados en el petitorio. Así. Ahora, lo que tenemos que tener, las consideraciones que tenemos que tener para la presentación de una solicitud tanto para oncológico como para las huérfanas, varios puntos acá convergen. Uno, para ambos casos, el producto farmacéutico no debe estar incluido en el PNUMEN o sus sustitutos complementarios. Para el caso de enfermedades oncológicas, debe pasar el umbral de alto costo. El umbral de alto costo para enfermedades oncológicas es de 9 UITs del año 2022. Esto quiere decir que debe superar los 41.400 soles. No contar con una evaluación previa emitida por la DENETSA. Esto se puede hacer la consulta tanto en lo que es en el repositorio de la DENETSA, donde están publicados todos los informes que va elaborando. Y hay también una plataforma de uso de Power BI, donde también ahí están todas las solicitudes que van ingresando y el estado que estas se encuentran, para que se pueda consultar y así puedan tener más claro si su necesidad clínica que pretenden solicitar, o la tecnología que pretenden solicitar, ya no está siendo ya trabajada por la DENETSA. Y el otro es el registro sanitario, que está para una solicitud, debe de tener un registro sanitario vigente, a excepción de que esta solicitud provenga del MINSA. Para lo que es enfermedades igual para Zapata, lo que no está en el PNUME, ese alto costo, esto es superar las 8 UITs. A diferencia de lo que son oncológicas, esta es del año actual. Las 8 UITs sería de este año. Otra cosa importante es que esta patología o la condición clínica del paciente debe estar en un listado que está aprobado por el Ministerio de Salud. Actualmente este listado vigente está dentro de la opción ministerial 230 del 2020, donde se encuentra acá todo el listado de estas enfermedades. Después de esto, igual, no debe tener una ETS previa publicada por la DENETSA, y al igual que oncológicos, debe tener un registro sanitario vigente, a excepción de que esta solicitud provenga del MINSA. Aquí encontramos los enlaces directos para lo que son los anexos 1 de ambas directivas, para hacer su uso, para que se adjunte a lo que es la solicitud de la tecnología sanitaria. Recalcar que estas solicitudes se presentan por mesa de partes del INS, y acá pongo un punto importante, que en esta mesa de partes que ofrece el INS, el CETS exclusivamente tiene una bandeja especial para estas solicitudes que pueden hacer uso directamente. Al momento de que ustedes ingresen a la mesa de partes, hay una opción donde se elige a qué oficina se va a presentar, y dentro de las tantas que tiene el INS hay figura como el CETS. Es importante de que consideren esto, porque de esta manera el acceso, o bueno, el tiempo de que llega la solicitud a nosotros como DENETSA es más rápido.
Y acá más o menos para ya terminar el tema, pongo un resumen de lo que es el flujo de una atención de una solicitud. Como vemos, inicia siempre de la necesidad de un paciente, donde el médico tratante identifica la necesidad. Deriva al comité farmacoterapéutico y el comité farmacoterapéutico hace la diferenciación, si es que es uno, si es que es de alto costo o no es alto costo. Y al igual también si es que esta necesidad del paciente es de emergencia o no es de emergencia. En este caso, si es de alto costo y fuese tanto de emergencia como no, igual hace ahí la evaluación en caso de emergencia, hace la evaluación, igual en ambos casos se deriva una solicitud a la RENETSA para que aquí en la RENETSA se haga una evaluación de la pertinencia de la solicitud. Aquí en la RENETSA, cuando llega la solicitud, nosotros hacemos la evaluación de que todos los requisitos establecidos por los documentos normativos vigentes estén completos, además de que esta solicitud sí origina una ETS, porque y tenemos acá una duda de que en el caso de que la ETS, la solicitud sea admitida, vemos acá, uno, que origine una ETS y otra es que ya haya una ETS publicada o haya una ETS que esté en proceso de elaboración. En ambos casos se le comunica al solicitante de que si hubiese el caso de una ETS publicada, se le deriva igual con la ETS publicada, y si hubiese una ETS en proceso, se le indica que ETS está en proceso y más o menos el periodo o la fase en que se encuentra. En el caso de que no haya una ETS que cubra esa necesidad, la RENETSA hace la asignación de esta solicitud a una de las entidades evaluadoras miembros de la RENETSA para que haga la evaluación dentro de la directiva sanitaria correspondiente y finalmente haga la publicación de la ETS. Nuevamente los enlaces para ambas directivas se encuentran en esta PPT, pueden tener acceso, acá encuentran todo el proceso que sigue y también nuevamente al final de esta se encuentra como anexo 1 lo que es ambos formularios de solicitud. Gracias. Bien, muchas gracias por esa participación. Al doctor Meyer Elizalde Cama, coordinador de gestión nacional de evaluación de tecnologías sanitarias, quien acaba de culminar también su participación en esta capacitación, abordando el tema de lo que es la exposición e indicaciones para completar la solicitud de ETS ante la RENEX, ¿no? De este ciclo de ponencias, de exposiciones que se han preparado para el día de hoy, que tiene que ver con lo que representa la participación de médicos especialistas en la ETS-MS, a cargo nuevamente de la magíster Grace Mendoza Carrasco, politóloga del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud del Instituto Nacional de Salud, a quien nuevamente le damos la bienvenida y recordamos que tenemos 20 minutos para su presentación. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, estimada Milagros. Bueno, vuelvo otra vez para hacer esta presentación. Voy a compartir pantalla, ya está, y a colocarlo en pantalla completa. Perfecto. Entonces, como les comentaba, ya hemos transitado desde cuáles son las principales rutas de acceso. Luego el doctor Meyer nos ha indicado cómo es que se hace la solicitud, es decir, el paso número 1 para poder empezar esta solicitud de ETS-MS para enfermedades raras o huérfanas, bajo un enfoque multicriterio, siguiendo las leyes, el reglamento y las directivas sanitarias correspondientes. Entonces, ahora quiero ahondar en los mecanismos de participación que tenemos tanto para organizaciones de pacientes como para especialistas clínicos en todo este proceso de evaluación de tecnologías sanitarias. Como recordarán, hablamos de que una ETS-MS es un proceso complejo, especializado, pero que se elabora de manera multidisciplinaria.
Y es ahí la importancia de poder considerar estos múltiples actores bajo determinados perfiles para sumar en esta elaboración. ¿Sí? Entonces, recuerdan que hablamos de manera muy rápida sobre el proceso de elaboración. Ahora vamos a ahondar en esos procesos, pero a nivel de participación. Luego vamos a ir a en qué parte participan y finalmente de qué manera o cómo participan, ¿sí? Haciendo énfasis porque la capacitación está sobre todo dirigida a especialistas, vamos a ir también haciendo énfasis en ello. Bien, entonces, las directivas sanitarias 001, que corresponde a enfermedades raras o huérfanas, y 002, que corresponde a enfermedades oncológicas, estas directivas sanitarias aprobadas por el Instituto Nacional de Salud, considera la siguiente participación, que aquí lo he colocado de manera esquematizada, pero en las directivas está mucho más desplegado, ¿sí? Entonces, ¿quiénes participan en la elaboración de la ETSMC? En primer lugar están los especialistas clínicos, médicos especialistas, representante de la entidad solicitante de la ETSMC. Y aquí recordamos, ¿se acuerdan que la primera ruta era porque un médico hacía una prescripción a su paciente? Bueno, pues este médico o el representante de la IPRES que lo solicita, elaboración. Luego tenemos a un médico especialista de un subsistema diferente, que va a estar en una parte específica, que es la primera de la validación de la pregunta clínica en formato píquico. Sí, este médico especialista es un sector diferente del que provino la solicitud de TSMC, también va a estar en un paso específico de esta elaboración. ¿Qué sucede? Que, como saben, nuestro sistema de salud es complejo y tiene subsectores, entonces, como la recomendación final se da para todo el sistema nacional de salud público, es muy importante considerar las distintas aristas que pueden haber por subsectores. Entonces, por ejemplo, si la solicitud viene por MINSA, ¿no? El médico especialista del subsistema diferente podría ser salud o Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú. Los representantes de las sociedades médico-científicas, dependiendo de la condición clínica de interés que se está evaluando en la ETSMC. Aquí es muy importante esto porque nos da también otra mirada de especialistas. Luego tenemos a pacientes, cuidadores, que incluyen a los familiares y organizaciones de pacientes. Por ejemplo, participa el paciente por quien se presentó la solicitud de ETSMC, ¿no? Que es esa primera ruta. Si el paciente, por ejemplo, ahora vamos a ver en uno de los mecanismos, no puede participar porque es un menor de edad o es un recién nacido o no va a poder participar, se puede participar a través de su familiar o del cuidador correspondiente del paciente. También acá participan representantes de organizaciones de pacientes en específicos momentos con la condición de patología de interés. Esto es importante porque de esa manera podemos recoger, por ejemplo, expectativas, podemos recoger los desenlaces importantes para un número de pacientes y además de esta manera también podemos llegar a otras regiones, que es justamente el interés que ahora tenemos con la finalidad de que más voces puedan unirse a este proceso. También participan funcionarios públicos de los distintos subsectores y a través de distintas entidades. Tenemos a Salud, a FISAL, a las IAFAS, a la DIGEMIT, a la DPCAN o a la DENOT, dependiendo de enfermedades raras, huérfanas o de cáncer, según corresponda. Pero ojo, y esto es muy importante, que a los funcionarios también se les pide contar con conocimiento y experiencia en lectura crítica de artículos científicos, interpretación de resultados y toma de decisiones basada en evidencia. Ahora voy a los perfiles de los demás. Es un proceso, estamos trabajando de manera que se vaya construyendo, sobre todo con organizaciones de pacientes. Este proceso es nuevo en el país, a manera de RENETSA, porque ya instituciones evaluadoras de los subsectores lo realizaban. Sin embargo, es importante y es un desafío que se pueda realizar un desarrollo de capacidades de todos los actores, no solamente de uno, de todos los actores para poder tener informes adecuados.
Luego tenemos el equipo metodológico. El equipo metodológico guía la elaboración de la ETSMC y está compuesto por metodólogo o metodólogos que son profesionales de la salud especializados en investigación, que tienen experiencia y conocimiento en desarrollo, búsqueda, síntesis y valoración crítica de la evidencia. ¿Sí? Y acá hago énfasis en esa especialización porque leer críticamente no es solamente revisar los papers, sino que hay método detrás, hay un seguimiento específico, hay que conocer los límites de las investigaciones, las muestras, las deficiencias, si puede ser replicable o no, etcétera, que es lo que utilizan para poder dar cuenta de la valiosa evidencia. También participan economistas para un aspecto importante, que es la de evaluación y determinación del valor económico. ¿Sí? Estamos hablando de impacto socioeconómico y de costo-efectividad. Y otros profesionales, que esto es lo que se ha agregado ahora en la directiva sanitaria. Nos referimos, por ejemplo, a profesionales que tengan conocimiento de método cualitativo para poder hacer las entrevistas, para poder hacer o acompañar los procesos de diálogo deliberativo, para poder acompañar a las organizaciones de pacientes en la elaboración de su informe social, con la finalidad de que podamos ver de manera inter y multidisciplinaria la elaboración de esta ETSMC. Importante, en las directivas sanitarias van a encontrar los perfiles que se requieren para cada participante. Sabemos que aún hay un desafío que es hacer el desarrollo de capacidades específicamente sobre ETS, pero se ha intentado que se cumpla con lo mínimo indispensable para que puedan participar y poco a poco podamos ir mejorando en la implementación. También todos los participantes suscriben su declaración de intereses. Por recomendación de la Organización Mundial de la Salud a través de los 5 pilares de evaluación de tecnologías sanitarias, un tema muy importante es los posibles conflictos de interés. Entonces, tenemos a través de la RENETSA específicamente la declaración de intereses, en el cual se coloca si se tiene o no algunos ítems y de acuerdo a eso se evalúa y se permite su participación. En todo caso se encuentre, hay medidas dependiendo de la necesidad de especialidad para que se pueda continuar con la participación o se solicita un cambio. También tenemos el compromiso de confidencialidad. Esto es muy importante porque esto es un proceso que de acuerdo a la normativa vigente, a los reglamentos, lo que tenemos es 45 días hábiles para la elaboración de la ETSMC. Entonces, es un proceso de varios días, varias semanas, en los cuales la confidencialidad es muy importante para que no se generen situaciones que puedan alterar los resultados, por ejemplo. ¿No? Entonces, nosotros intentamos con todas las personas que participan aquí que sea lo más transparente y cuidado posible para que el resultado que implica para todas las personas que están dentro del sector público de salud, un resultado importante. Bien, ya sabemos entonces quién participa. Ahora la pregunta es, ¿dónde participan? Entonces, vamos a eso. ¿En qué parte de la elaboración de la ETSMC participa cada uno de estos actos? Acá tenemos todo el proceso de elaboración de una ETSMC. Vamos a la solicitud. Como el doctor Meyer les decía, esta solicitud de ETSMC inicia por una ruta, una de las rutas, ¿no? Que es el médico que prescribe. Y es CFT. Ahora, cuando se llega la solicitud a la RENETSA, hay en la solicitud, el representante del CFT lo suscribe. Y así nosotros también pedimos, dentro de la solicitud, que podamos tener el contacto del representante de la entidad solicitante de la ETSMC. Ahora, es muy importante, yo coloco esto de la participación a partir de aquí, porque quien completa esa solicitud completa datos que son relevantes para iniciar todo el proceso metodológico. Entonces, hacemos mucha incidencia en que esta solicitud esté adecuadamente completada. Estamos trabajando para su adecuada difusión, para que ustedes también puedan tener una guía que les permita hacerlo correctamente, para que esto fluya de manera rápida. También en la solicitud se incluye los datos del paciente, por ejemplo, para hacer la entrevista o de su cuidador o familiar. Acá les pedimos, por favor, que completen la información completa, por favor, ¿no? Sobre todo en el contacto, porque luego vamos a pasar a un proceso de entrevista y hay situaciones en las cuales se hace muy complejo llegar al paciente y eso retarda los procesos. Entonces, vamos al punto de ajuste y validación de la pregunta PICO. ¿Qué sucede?
cuando el equipo metodológico hace la búsqueda de información preliminar, una de las fuentes es la entrevista al paciente, al cuidador o al representante de organización de pacientes. Nosotros le decimos a esto en cascada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si el paciente por quien se solicitó la ETSMC considera que no quiere participar porque siempre por un tema de cuidado y de ética se consulta si desea participar, si el paciente por quien se solicitó la ETSMC no quiere participar o no puede por ser menor de edad, le consultamos si podemos entrevistar a su familiar o cuidador. Si en caso no desean participar, se convoca a representantes de organizaciones de pacientes con la condición patológica de interés. Grace, si hay más de una organización, se le invita a las organizaciones que trabajen la condición patológica de interés, con la finalidad de poder recoger la información. Ahora voy a ir a qué recogemos, paso por paso. Luego hay una reunión de validación de la pregunta PICO. Y aquí es muy importante la participación del médico especialista de un sistema diferente del que provino la solicitud de la ETSMC, al representante de las sociedades médicas científicas, y ahí me ha faltado porque ahí también ingresa el médico especialista clínico representante de la IPRE solicitante. ¿Sí? Entonces, en la reunión de validación de la pregunta PICO participa el equipo metodológico que va a presentar un ajuste a la pregunta PICO y los médicos especialistas, quienes luego de haber conversado, dialogado y llegado a un consenso, se firma un acta con la pregunta PICO. La pregunta PICO es la que va a guiar todo el proceso de evaluación. Por eso era muy importante incorporar esa mirada clínica en este proceso. Vamos entonces luego al siguiente mecanismo, que ya se da en la evaluación del valor terapéutico. El valor terapéutico, yo les decía que son 3 criterios, ¿no? Que son los que generalmente se evaluaban, tanto de seguridad como eficacia. Entonces, ahí tenemos algo muy importante y esto es lo nuevo, que de hecho me gustaría en breves ingresar para que ustedes también ya lo puedan participar. ¿Qué sucede? Estos 3 criterios evaluados y determinados son elaborados en un informe que le hemos llamado informe de socialización del informe de valor terapéutico. Se publica en la página web de la RENETSA para que cualquier persona, público en general, pueda emitir comentarios y opiniones. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces teníamos el tema de que el informe recién las personas lo podían revisar al final, cuando salía, obviamente por la recomendación de uso, y podían tener algunas observaciones, sobre todo para el valor terapéutico. Pues ahora el público en general puede leer el valor terapéutico, emitir opiniones, considerando la metodología. Ojo que esas opiniones deberían poder considerar estas metodologías para que el equipo metodológico pueda revisarlas, acogerlas o no, incluirlas o no, en ya la continuidad de su aplicación. Entonces, este es un espacio, les quiero mostrar en breve ello, para que también puedan participar desde las regiones, que es muy valiosa su experiencia y la manera como pueden aportar a este informe de valor terapéutico. Luego pasamos a la evaluación del valor social. Aquí se ha introducido una nueva figura, que es el informe de evaluación del valor social. La RENETSA convoca organizaciones de pacientes que representan pacientes para que puedan elaborar un informe. Para ello se está conformando un equipo que permite este acompañamiento de elaboración con la finalidad de no aumentar costos ni recursos a las organizaciones, porque ese no es el fin, más bien el fin es facilitar su participación, con una metodología que permita que se puedan elaborar estos informes, sobre todo poder obtener esta información tan valiosa de las organizaciones sobre el valor social. ¿Qué evalúa el valor social? Innovación, equidad, esos 2 aspectos, y necesidad no cubierta del sistema público. Entonces, las organizaciones, con esa valiosa información que se pueda elaborar, enviamos ese informe a la siguiente instancia, que es el diálogo deliberativo. El diálogo deliberativo es una mesa conformada por médicos especialistas, un representante de organizaciones de pacientes y funcionarios públicos de acuerdo a los perfiles establecidos, en el cual van a determinar el valor social. Pero ojo, y muy importante, ¿qué llevamos al diálogo? Llevamos el valor terapéutico, el valor económico, el informe de las organizaciones
y la búsqueda y sistematización que haya hecho el equipo metodológico a través de la búsqueda de información de artículos, etc. Todo ese insumo, ahora ya la directiva lo dice, se entrega con anticipación a los que van a participar para que puedan leer, revisar y vayan a este espacio de diálogo para poder determinar el valor social. Y aquí es muy importante lo que les comento, ¿por qué? Porque este espacio, a pesar que uno puede asociar deliberativo con algo en el cual se discute, básicamente es un lugar donde se genera consensos, diálogo. Y acá es un enfoque que estamos trabajando bastante, incluso desde cómo se maneja el espacio, por eso les decía que era muy importante tener multidisciplinariedad, con la finalidad de que el espacio sea eso, sea una búsqueda de consensos. Obviamente, en el proceso, si no se llega a un consenso, hay un proceso de votación, ¿no? Que también está estipulado en la directiva sanitaria. Culminamos todo esto y vamos a lo que se llama la reunión de recomendación de uso. ¿Qué sucede? Las mismas personas que participan en el diálogo deliberativo van a esta reunión de recomendación de uso, es decir, médicos especialistas, organización de pacientes a través de su representante y funcionarios públicos. Aquí la recomendación de uso puede ser a favor, en contra o condicional. Y finalmente se publica el informe de TSMC al público en general, donde todas las personas pueden participar. En algunos webinars nos han consultado si también se publican las recomendaciones que no son a favor, no favorables. Sí, se publican todos los informes de TSMC, sea cual sea la recomendación de uso, y es de libre acceso. Entonces, ya tenemos quiénes participan, en qué parte de la elaboración del ETC participan, y yo les he dado algunos esbozos, ¿no?, de cómo participan. Pero ahora voy a ser un poco más explícita, y ahí esto me voy a apurar un poco para que tenga el tiempo. Entonces, vámonos a la solicitud. ¿Qué es importante aquí, por favor? Que los médicos que estén a cargo de la elaboración de la solicitud coloquen la información adecuada, no solamente del paciente, que eso es un pedido que le hacemos porque somos parte del equipo de participación, sino también sobre la información asociada a la enfermedad, ¿no? Que coloquen, en el caso de raras o huérfanas, el código CIE-10, que ya esto lo hemos podido ver la solicitud más en amplitud en la exposición del doctor Meyer. Eso es muy importante para nosotros también, para no demorar en tiempos de aceptación de la solicitud por algún tema. ¿Sí? Ahí es muy valiosa su participación de ustedes. Luego, en el ajuste y validación de la pregunta PICO en la entrevista, como les decía, tenemos al paciente, familiar o cuidador y organizaciones de pacientes. ¿Qué información se recoge aquí? La experiencia con la enfermedad desde la voz de los pacientes o de los representantes de las organizaciones de pacientes, y la identificación de desenlaces importantes desde su perspectiva. ¿Sí? No siempre podemos encontrar esta información en los artículos que se revisan o en la información académica presentada a través de lo que dice la directiva. Entonces es importante, sobre todo, recoger sus voces. ¿Cómo nos hemos preparado? Nosotros tenemos lineamientos para hacer entrevistas en los cuales se establecen los pasos. Esta preparación ha sido llevada por una profesional en método cualitativo del mundo de las ciencias sociales, considerando la preparación de las entrevistas, la manera como nos contactamos con el paciente, respetando siempre sus tiempos y disponibilidad, consentimiento informado y adecuado uso de la información, conducción y aplicación de la entrevista y la sistematización. ¿Qué sucede? Que lo que encontremos de los desenlaces importantes para los pacientes también se integra en lo que es el valor terapéutico, a través de la formulación de la pregunta clínica en formato PICO. Pasamos al ajuste y validación de la pregunta PICO. Acá participan en esta reunión de validación los especialistas clínicos, son 3 especialistas clínicos que son convocados para participar y definen esta pregunta que va a llevar todo el proceso metodológico, ¿no? Por eso esta pregunta es bastante importante. Vámonos a la evaluación del valor terapéutico. Les decía la socialización, y aquí el equipo me va a permitir dejar de compartir porque quisiera abrir acá. En este mismo momento vuelvo a compartir. Yo sé que tal vez no estábamos en esto, pero vamos a ver. Miren, les quiero comentar rápidamente. Pasamos a la socialización. Ustedes, acá el equipo luego me va a ayudar colocando el enlace, buscan RENEPSA, ingresan la primera opción
RENETSA, ustedes en la página web de la RENETSA van a poder encontrar la información sobre qué hacemos, todos los informes, pero sobre todo este nuevo apartado, participación en ETS-MC. Ya tenemos un repositorio de la socialización de la evaluación y determinación del valor terapéutico, que haciendo clic encuentran el primer informe que ha sido justamente ayer publicado para recibir sus comentarios y aportes. Ingresan a acá van a tener todos los informes que salgan para socialización, este es el primero y te da las indicaciones. Aquí está el informe para que ustedes lo puedan revisar, leer. ¿No? Es todo el valor terapéutico, ¿sí? Y luego tienen para comentar. Para poder comentar o enviar sus aportes, etcétera, se ha generado esto. Vuelvo a repetir, Grace, yo quiero hacer mi comentario de socialización del valor terapéutico para esta evaluación que está en proceso. Está el PDF correspondiente con el informe para que lo revisen y acá dice, para ello haga clic aquí. Si quieren subir sus comentarios y aportes, ojo, esto es abierto para todas las personas, pueden ingresar haciendo clic ahí y les va a salir esta información. Y ahí ustedes, dentro del plazo establecido, recuerden que la norma dice 7 días calendario para hacer sus comentarios, pueden completar este formato, que es muy pequeño en realidad, subir el archivo con sus observaciones o colocar sus comentarios, no hay ningún problema. Acá sí te pide subir un archivo con la finalidad de que sea también, no se pierda ninguna información, ¿no? Entonces acá ustedes pueden cargar su archivo y acá ustedes hemos colocado si aceptan o no que sus apellidos y nombres sean publicados en la matriz de comentarios que va en el informe de TSMC al final. Si aceptan, lo colocamos y si no, colocamos un guión. Grace, ¿también podemos enviar nuestros aportes como institución? Sí, en efecto, y el nombre de la institución también aparecerá en la matriz correspondientemente. Aquí, en la parte de el inicio, ustedes van a ver un contador que les va avisando cuántos días faltan para que no haya problema. ¿Qué sucede? Por si acaso, cuando se publica el informe, contamos desde un día después de su publicación para que no haya problema de horas, ¿no? O sea, publicamos 11:50, ya es un día menos. No, no se preocupen, es desde el día siguiente que contamos los 7 días, ¿sí? Entonces, ahí pedimos su participación a esta primera socialización. Ya se vendrán próximamente las siguientes que también están en procesos, pero todas serán publicadas en el mismo lugar con su enlace correspondiente. Bueno, entonces, seguimos. Vamos con la evaluación del valor social. Y esto es importante porque acá tenemos la elaboración del informe de las organizaciones de pacientes. Yo sé que aquí también están organizaciones de la macrorregión centro, lo cual les agradezco por haberse unido. Queremos llegar a más regiones para que puedan participar en este proceso, sobre todo con la idea de descentralizar el acceso. Entonces, ya les comenté un poco sobre esto, se hace una convocatoria a las organizaciones y de acuerdo con eso se elabora el informe por parte de las organizaciones con acompañamiento de la RENETSA. ¿Qué buscamos aquí? Poder encontrar información que provengan de las organizaciones para nutrir los criterios de necesidad no cubierta del sistema público de salud, innovación y equidad. El diálogo deliberativo, acá es esta mesa que les digo de 11 personas en las que participan el médico, representante de la IPRES, en caso venga por la primera ruta, en caso venga por la segunda ruta, Autoridad Nacional de Salud, se le pide que sea un médico, o sea, de PECAN, ¿no? Ahí está el perfil, o de DENOT. Y luego tenemos a los representantes de salud, MINSA, FISALE y AFAS, y al representante de las organizaciones de pacientes. Lo mismo tenemos para la recomendación de uso, que fue lo que ya les comentaba. Y nuestras publicaciones. Ahora, ¿dónde encontramos las publicaciones de la... Voy a volver a compartir para que lo puedan ver. ¿Dónde encontramos entonces, Grace, las publicaciones, los informes de la RENETSA? Entonces, vámonos a la RENETSA.
en Google, no hay ningún problema. Y esta es nuestra página, como les decía, y acá tenemos publicaciones RENETSA. En publicaciones RENETSA vamos a tener todos los informes de evaluación que han sido publicados hasta ahora. Esto es importante porque a veces tanto especialistas como organizaciones no tienen a la mente o rápidamente no tienen qué tecnología sanitaria ha tenido ya una recomendación. Entonces acá ustedes en el buscador, acá en filtrar por palabra, pueden encontrar la tecnología o para la enfermedad o la condición clínica que consideren, ¿no? Entonces, obviamente siempre hay oportunidades de mejora que estamos pensando justamente con el equipo que se encarga de ello, pero acá ya tienen la información sistematizada y ordenada adecuadamente. Entonces, dejo de compartir esa parte ya para ir cerrando. Tenemos ese último punto de la publicación y no me quiero ir sin antes de responder justo unas preguntitas que nos llegaron. Solamente una es acerca de qué pasa si puedo solicitar una nueva ETS o no. Bueno, pues en la directiva sanitaria tenemos un acápite específico que trata sobre una nueva ETS con una pregunta pico que ya haya sido respondida. En ese caso, la IPRES a través de su CFT puede remitir la solicitud y asimismo todos estos procesos de participación, y es la última idea que quería darles, buscan algo muy específico, que es que el resultado, no esperemos hasta el final para poder hacer una opinión, para poder recomendar, para poder dar aportes. En todo el proceso hemos incorporado distintos actores que nos permitan justamente evitar situaciones en las cuales no se haya considerado, por ejemplo, un valioso documento, o incluso que se considere la expectativa y necesidades de los pacientes. Es por eso que hemos trabajado en estos mecanismos de participación que están en proceso de implementación, con sus ajustes correspondientes que se realizarán, pero que esperamos que realmente sea un aporte tanto para la experiencia peruana como para cada una de sus regiones. Entonces, muchas gracias y eso sería de mi parte. Muy bien, muchas gracias también a la magíster Grace Mendoza por esos importantes aportes que nos ha brindado en este segundo tema que ha conformado parte de la agenda de hoy en esta capacitación Ruta para el acceso a medicamentos de alto costo para enfermedades oncológicas y enfermedades raras o huérfanas. Y quiero solicitar, por favor, a los dos expositores de hoy que nos acompañen a este segmento de algunos minutos para poder responder inquietudes que han surgido a lo largo de las charlas que ustedes han brindado, porque es importante que se pueda cumplir también con absolver cualquier duda, consulta que tengan las personas que están conectadas a esta hora. Así que, en primer lugar, a la doctora Grace, a la magíster Grace, quería preguntarle, de parte de las personas que en estos momentos pues están siguiendo las incidencias de esta capacitación, somos 110 personas en estos momentos, y la pregunta es, si es que un solicitante no se encuentra conforme con el resultado de una evaluación, ¿puede pedir una reevaluación? ¿Es posible pedir una reconsideración? ¿En qué tipo de casos se aplica esto? Muchas gracias por la pregunta. Las directivas sanitarias no introducen un mecanismo de reconsideración, pero para eso tenemos dos espacios que son muy importantes. Uno, que es justamente esta solicitud de una ETS con la misma pregunta clínica en formato pico que haya sido ya brindada una recomendación, que para esos casos se establece, por ejemplo, que sea por nueva evidencia, ¿no? Hay nueva evidencia que debe ser considerada, por lo cual se hace la solicitud. Además, recuerden que las solicitudes son requeridas de acuerdo por el reglamento de la Ley de Cáncer y Enfermedades Raras o Huérfanas, ya sea por la Autoridad Nacional de Salud o por la IPRES a través de su CFT. Entonces, las entradas para ese tema van por la misma vía, se puede hacer una nueva ETS o la misma pregunta clínica en formato pico ante nueva evidencia sin ningún problema. Y justamente para evitar que haya este tipo de situaciones, es que hemos introducido hasta 5 mecanismos de participación. Y específicamente el de socialización es muy importante, que es el que yo les mostraba. Porque justamente ahí vamos a ver todo lo que es seguridad y eficacia. Y ahí pueden haber más observaciones.
¿no? Entonces, que puedan participar público en general para poder colocar la información es muy valiosa para nosotros. Ahora, para el valor social también van a estar las organizaciones de pacientes para poder elaborar la información sobre innovación, necesidad no cubierta y equidad. Y eso va a llegar al diálogo deliberativo. Entonces, hemos intentado minimizar todos los posibles problemas que se pueden generar por necesidad de falta de información o observaciones que pueden haber. Entonces, o en la otra ruta que les digo que es la de nueva ETS por pregunta clínica en formato pico ya respondida, pero con nueva evidencia. Esas son las vías. Igual el equipo está en vías directivas para que puedan revisar ese acápite en específico que les pueda ser útil. Perfecto. Vamos ahora también a preguntarle al doctor Meyer si está con nosotros todavía para que también él pueda responder la pregunta que se formula aquí es respecto a cómo se plantea que se garantice el uso de la TS aprobada y que sea bien utilizada bajo los parámetros específicos que fue aprobada. Doctor Meyer, si nos puede responder. Sí, claro. Sí, un momento. Bajamos el volumen a uno de los dispositivos. Sí. Sí, para toda ETS que tiene una documentación se establece la elaboración de fichas de condición de uso. Estos lineamientos también están establecidos en ambas directivas y esto sí establece los puntos para la utilización de esta tecnología sanitaria aprobada. Correcto. Bueno, entonces está bastante clara esa pregunta. Vamos entonces con la Magíster Grace. Volviendo con ella, las preguntas que quedaban pendientes para ella son las siguientes. Si podría indicar cómo participa el paciente o su familiar específicamente cuando se tratan de las evaluaciones, cuál es el rol que le toca jugar a ellos y qué sucede también cuando no hay una organización de pacientes específica para la patología de interés. Son dos preguntas que tenemos para culminar, que es cómo participa el paciente o su familiar de forma específica y qué ocurre cuando no hay una organización de pacientes específica para la patología de interés. Gracias por la pregunta, porque me permite aclarar algunos temas que también en otros webinars han quedado un poco pendientes. Los pacientes en específico, el paciente por quien se hace la solicitud, participa a través de la entrevista brindándonos sus expectativas y sus desenlaces importantes. Como les decía, en caso no desea participar, se consulta a su familiar o a su cuidador y en todo caso, si no desean participar, vamos a las organizaciones de pacientes como un primer momento. El segundo momento, la socialización del valor terapéutico, que es para público en general, incluido obviamente los pacientes, familiares, cuidadores y organizaciones, porque incluso pueden enviar sus opiniones de manera institucional, es decir, como organizaciones. ¿Okay? Luego tenemos el valor, social a través de las organizaciones de pacientes que elaboran este informe que va a ir al diálogo deliberativo. Y ya en el diálogo deliberativo se consigna que participa un representante de las organizaciones de pacientes con voz y voto en este proceso. Si seguimos lo del diálogo, a la recomendación también va la recomendación de uso, que es esta reunión donde se decide recomendación a favor, en contra o condicional. También tenemos un representante de organizaciones de pacientes en ese proceso, siguiendo la línea y las recomendaciones que vienen de manera internacional, ¿no? Ampliando el proceso de participación. ¿Qué pasa cuando en alguno de esos aspectos que se requiere la participación no hay una organización específica que permita de esta condición que estamos evaluando, esta condición clínica de interés? No hay una organización. Nosotros hemos previsto
de que en caso no haya una organización específica, podamos solicitar la participación de organizaciones que puedan tener más de una condición en su marco de interés, ¿no? Por ejemplo, hay organizaciones en temas de cáncer que trabajan, son organizaciones de pacientes que trabajan temas de cáncer o de enfermedades raras o huérfanas que trabajan temas de enfermedades raras o huérfanas en general, pero que dentro de sus miembros tienen personas con una condición específica o han trabajado el tema anteriormente, ¿no? Eso de acuerdo al perfil que establece cada parte de las directivas. Eso es muy importante porque de esa manera nosotros aseguramos que en efecto siempre exista la participación. Para eso siempre se convoca, se hace la convocatoria considerando sus tiempos y también un periodo determinado. Eso sí, y les voy a pedir encarecidamente, considerando que algunos temas que pueden ser más de gestión, etcétera, podamos acortar en la medida de que no nos vayamos fuera del tiempo establecido en el reglamento. Entonces, sí hemos previsto que en estos casos en los que no existan, y con esto cierro, que no exista una organización específica, podamos ir a las organizaciones de pacientes, que en un momento en las mesas temáticas que hemos organizado salió este término, mientras encontramos otro, es estas organizaciones más generales de pacientes, estas organizaciones paraguas que trabajan con pacientes que son conformadas por pacientes, para que puedan participar sin ningún problema. Perfecto, Magíster Grace Mendoza, gracias por esas respuestas a las preguntas que surgen producto del tema que se ha visto el día de hoy. Y una última pregunta va para el doctor de valor terapéutico. ¿También socializan el valor económico? Eso ya se produce después. Reiteramos la pregunta. Cuando socializan el informe del valor terapéutico, ¿también socializan el valor económico o eso ya se registra después? Sí, el valor, después de que se haga el balance del valor terapéutico y dependiendo de que salga, en el caso de que salga un balance indefinido o un balance favorable, posterior a esto se hace lo que es la elaboración del informe del valor económico. Este no se socializa, pero sí sirve, es un insumo fundamental para ya ir a lo que es la formulación de la documentación de uso de la tecnología sanitaria. Como les digo, eso viene después y únicamente se elabora siempre y cuando el valor terapéutico de la tecnología sanitaria haya salido indefinido o favorable. Muy bien, muchas gracias también por esas respuestas a cada uno de los expositores que hoy nos han acompañado, tanto a la magíster Grace Mendoza Carrasco y al doctor Meyer Elizalde Cama, quien de esta manera pues han absuelto consultas surgidas a lo largo de las presentaciones. Estamos ahora ya casi culminando esta capacitación y agradecer una vez más a cada uno de los integrantes que se han conectado el día de hoy. Somos 111 personas que estamos formando parte de este encuentro virtual. Tenemos ya la conexión a esta hora para las palabras del cierre con el doctor David Jumpa Armas, subdirector de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud del Instituto Nacional de Salud, quien hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Muy buenos días y adelante. Muchas gracias, Milagros. En primer término, a todos los participantes de nuestra macroregión Centro, trasladar el saludo de nuestro presidente ejecutivo, el doctor Juan Carlos Velasco. En particular, referirme al evento que socializa directivas sanitarias que han sido construidas en las últimas semanas con participación de la sociedad civil, con sociedades médico-científicas, y validada con la Autoridad Nacional de Salud. Creemos que la apuesta por este mecanismo y el Reglamento Nacional de Cáncer y de Raras y Huérfanas encargan a RENETSA de generar un proceso de toma de decisiones basado en evidencias. Está bastante bien complementado con elementos de participación de la ciudadanía en puntos bastante específicos que se han relatado en esta jornada. De hecho, el día de ayer ya ha sido publicado el primer informe de socialización en materia de una tecnología sanitaria para el cáncer de mama, y en los próximos días estaremos publicando un par de informes de socialización en el campo de las enfermedades raras o huérfanas. Allí, tal como se ha indicado en la conferencia, estamos a través de RENETSA abiertos a recibir cualquier nueva evidencia que no puede haber sido considerada en la búsqueda que hace la agencia, o de hecho las expectativas que tienen los pacientes respecto a esta tecnología
que se valoran también en la misma validación de la pregunta PICO y la entrevista que se hace al paciente, para finalmente complementar, en caso la evaluación continúe, a una deliberación amplia donde hoy los mecanismos de las directivas permiten una participación de la voz del paciente a través de sus representantes o en su defecto de las sociedades que los representan, asociaciones que los representan, de las sociedades médico-científicas y de las autoridades del Sistema Nacional de Salud. Finalmente, recordar que estamos construyendo un mecanismo de evaluación de tecnologías sanitarias centrado en el acceso y que debemos todos sentirnos parte de este ecosistema en tanto a contribuir desde el rol que tenemos en el Sistema Nacional de Salud. RENETSA, en su rol de evaluador técnico, de sintetizar las evidencias, de valorarlas de acuerdo a su calidad, los médicos y sus sociedades médico-científicas a través de la emisión de las solicitudes desde las IPRES y su voz informada en los procesos de liberación, las autoridades del Sistema Nacional de Salud a través de distintos órganos del Ministerio de Salud, como pueden ser DIGEMI, DEGAIN, los financiadores y, como acabamos de relatar, también la participación de las sociedades, asociaciones de pacientes y sus representantes. Bueno, con estas palabras deseaba dar el cierre de este primer evento que estamos realizando con RENETSA para la región Macrocentro y estoy seguro que el relacionamiento que ya hemos construido con las asociaciones de la región Macrocentro va a continuar y de este es la expresión, este primer evento. A todos ustedes, a todos y todas ustedes que están conectados, muchas gracias y les dejo con Milagros para la despedida también. Gracias. Muchas gracias, doctor Javier Humpa Armas, subdirector de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud del Instituto Nacional de Salud, por esas palabras de cierre a esta importante capacitación, que es la primera en su género y que esperamos se vuelva a replicar con mayor participación de profesionales, médicos especialistas en todo lo que representa el manejo de enfermedades oncológicas y las enfermedades raras o huérfanas, médicos del personal de salud, miembros de comités, farmacéuticos, tomadores de decisiones y todos los vinculados a la salud, con un reiterado abrazo a la distancia a los representantes de la región Macrocentro de Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, región y Pasco. Milagros Serrano estuvo acompañándolos en la presentación de este evento y les pido para finalizar, por favor, que todos prendamos la cámara en estos momentos, encendamos nuestra cámara, regalemos nuestra mejor sonrisa para hacer la captura de la imagen que será el punto culminante al desarrollo de esta capacitación. Nadie entonces se quede sin su cámara, por favor, encendida, agradeciéndoles el apoyo para que podamos graficar de la mejor manera este encuentro que ha representado el desarrollo de esta capacitación virtual. Todos entonces ya estamos listos con las cámaras. Veo que algunas cámaras todavía no están encendidas. Por favor, a ver, les pido su apoyo en ello. Los que puedan entonces y estén en capacidad de hacerlo, ¿estamos listos? Vamos entonces a la cuenta de 3, a hacer la captura de pantalla correspondiente. 1, 2, 3. Listo, muchísimas gracias a todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenos días, permiso.